El año 1794 marcó un punto de inflexión en la historia del Santo Domingo francés o Saint-Domingue. En las calles empedradas de París, lejos de las plantaciones caribeñas, la Asamblea Nacional tomó una decisión de alcance universal: la abolición de la esclavitud en todas las colonias francesas. Mientras la noticia cruzaba el Atlántico, en la plaza central de Cabo Francés, un murmullo de esperanza comenzó a crecer entre los esclavos y libertos. Las palabras de libertad e igualdad, que habían sido solo susurros ocultos, ahora se proclamaban abiertamente. En medio de la multitud en rebeldía, Toussaint Louverture, un ex esclavo que se había convertido en líder revolucionario, elevó su voz firme y apasionada, prometiendo un futuro de unidad y resistencia contra quienes intentarían revertir la decisión de la Asamblea Nacional Francesa. Comenzaba así una nueva era para Saint-Domingue, y Toussaint estaba en el centro de la tormenta que se avecinaba y que trascendió a la región del Caribe, a Europa y a las Américas. Usted está viendo esto gracias a Fundación Corripio, Indubeca, Banco BHD, Pinturas Tropical. Antes del estallido de la Revolución Francesa en 1789, la parte occidental de la isla española o de Santo Domingo, que desde finales del siglo XVII los franceses llamaban Saint-Domingue, estaba dividida en 3 departamentos: el norte, el sur y el oeste. Aun cuando los franceses tenían otras posesiones territoriales en el Caribe, como Martinica y Guadalupe, Saint-Domingue fue la colonia más rica de Francia y el orgullo de la emergente burguesía europea. Ninguna otra sociedad colonial en el Nuevo Mundo, excepto Brasil, consumió tantos esclavos negros importados desde África en el siglo XVIII como lo hizo Saint-Domingue. El despiadado sistema colonial que allí desarrollaron los franceses estuvo esencialmente fundamentado sobre el trabajo esclavo en las plantaciones de tabaco, azúcar, café, índigo y algodón que operaron en la colonia. Las 2 ciudades más importantes de la colonia francesa: en el sur, Puerto Republicano, que posteriormente se convirtió en Puerto Príncipe, capital y asiento oficial del gobierno haitiano, y el norte, Cabo Francés, que luego pasó a llamarse Cabo Haitiano. La llanura del Cabo Francés era la tierra más fértil y productiva de la colonia, lo que permitió el desarrollo de las plantaciones más opulentas de Saint-Domingue, a tal punto que sus habitantes, especialmente los amos blancos y algunos mulatos, disfrutaron de una bonanza económica sin igual. Cabo Francés fue por mucho tiempo considerado la perla de las Antillas. Fue allí, en la plantación Breda, una de las más prósperas de toda la colonia, en donde hacia 1739 nació François-Dominique Toussaint, hijo de un esclavo que, según una tradición, era de linaje noble, oriundo de la tribu de Arada, en Dahomey, hoy Benin, en donde fue capturado y luego vendido como esclavo a comerciantes negreros. Durante sus años juveniles, Toussaint vivió en la plantación Breda en condición de esclavo, pero andando el tiempo, su amo le concedió la libertad, convirtiéndose así en negro liberto. Luego se le asignó una parcela dentro de la plantación para que la trabajara junto con un grupo de esclavos que le asignaron. Autodidacta, Toussaint poseía una educación básica pero diversa. Se destacó como hábil jinete y cochero. También desempeñó funciones de médico rural, habilidad que heredó de su padre. Leía, escribía y hablaba bien el francés, pero con sus compañeros de lucha prefería comunicarse en creol, una variedad lingüística, mezcla de francés, español y varios dialectos africanos, creada por los esclavos para comunicarse en un idioma distinto al de sus opresores. Toussaint casó en 1782 con Suzanne Simon, con quien procreó varios hijos. Era fiel creyente católico y posteriormente, cuando fue redactada la Constitución de Saint-Domingue en 1801, hizo consignar en ella que la fe católica, apostólica y romana era la única públicamente profesada. Desde muy joven se ganó el respeto y consideración de todos cuantos le trataban y seguían. Toussaint
Cuando estalló el movimiento revolucionario en agosto de 1793, Toussaint Breda se incorporó a la lucha por la emancipación de los esclavos y por la abolición de la esclavitud. Casi de inmediato asumió el liderazgo de la revolución y en 1793, demostrando una sagacidad y un valor admirables al frente de sus hombres. Por sus éxitos como combatiente le sobrevino el nombre de L'Ouverture, el cual adoptó, que significaba la apertura, porque, según se decía, era muy diestro abriendo brechas entre las filas del enemigo. Su principal meta era la abolición de la esclavitud para siempre, pero al mismo tiempo propugnó por la unidad de negros, mulatos y blancos. En una proclama de 1793 afirmó: «Quiero que en Saint-Domingue reinen la libertad y la igualdad para todos». Durante el tiempo en que estuvo como líder de la revolución, 1794-1802, Toussaint no quiso declararse enemigo de Francia, al menos abiertamente, pues consideraba que la única forma que Saint-Domingue se mantendría libre de la influencia de España, de Inglaterra y hasta de los Estados Unidos era creando un Estado negro libre asociado a la República Francesa. Durante la Guerra Revolucionaria, Toussaint y su ejército enfrentaron y vencieron sucesivamente a colonos blancos, a los mulatos, a militares franceses, a tropas españolas y también inglesas. Aunque brevemente se unió al ejército español cuando en 1794 España intervino en el conflicto de Saint-Domingue, de nuevo decidió aliarse a los franceses después que la Asamblea Nacional en París decidió abolir la esclavitud en las colonias francesas. En esa ocasión fue nombrado general de división del ejército francés. En 1798, tras expulsar a los ingleses de Saint-Domingue, Toussaint dirigió la reestructuración política y económica de la colonia. Llamó a los antiguos esclavos, ahora hombres libres, a reintegrarse a las plantaciones, pero con salarios justos. Abogó por un equilibrio social entre blancos, negros y mulatos, evitando el exclusivismo racial. Pero su objetivo principal, además de la abolición de la esclavitud, ahora consistía en restaurar la prosperidad económica de Saint-Domingue, cosa que, naturalmente, no fue posible. En 1801, Toussaint, sin estar autorizado para ello, procedió a unificar administrativamente la parte española de Santo Domingo con la francesa, amparándose en el Tratado de Basilea de 1795, mediante el cual España había cedido el Santo Domingo español a Francia. Se trató del primer paso dado por un gobernante haitiano para declarar a Saint-Domingue como una única colonia que formaba parte del Imperio francés, pero que se rige por leyes particulares. Hay quienes consideran que ese fue el origen de la errada tesis haitiana, según la cual la isla de Santo Domingo era una e indivisible. Una vez en el Santo Domingo español, Toussaint designó a su hermano Paul Louverture como gobernador y ordenó la puesta en marcha de un programa para desarrollar la agricultura a la manera de la parte francesa, medida poco práctica debido a que el modo de producción de los dominicanos españoles era muy diferente del sistema que por más de un siglo había prevalecido en Saint-Domingue. En junio de ese mismo año se promulgó una constitución para toda la isla. Esa carta sustantiva prohibió la esclavitud para siempre, fijó el trabajo obligatorio para los ciudadanos, declaró la propiedad privada como sagrada e inviolable, estableció la forma de gobierno como colonia subordinada a Francia y además nombró a Toussaint gobernador vitalicio de Saint-Domingue. Al proceder a integrar ambos Santo Domingos, el francés y el español, Toussaint al parecer no se percató de que se trataba de dos comunidades étnicas y culturales diferentes, cuyos destinos sería compartir un mismo espacio insular, pero cada cual manteniendo su autonomía en el marco de sus respectivos límites territoriales. Pero en Francia, después del golpe de Estado de Napoleón Bonaparte del 9 de noviembre de 1799, conocido como el 18 Brumario, la nueva coyuntura política no favorecía a Toussaint Louverture ni a la causa antiesclavista. El primer cónsul, cuyo plan
era asegurar la antigua colonia en el Caribe, restablecer la esclavitud, para entonces fortalecer su posesión de la Luisiana en América del Norte, ordenó que una poderosa expedición armada, al mando de su cuñado Víctor Emmanuel Leclerc, fuera enviada a resolver la cuestión de Saint-Domingue. Esa nueva invasión militar francesa arribó a Samaná en febrero de 1802 y dio lugar a otra guerra entre el ejército de Toussaint y el de Leclerc, que duró hasta 1804, cuando finalmente Saint-Domingue se declaró independiente y se creó la República de Haití. Toussaint Louverture, sin embargo, no pudo ver el sueño libertario hecho realidad, pues 2 años antes los franceses lograron engañarlo, apresarlo y enviarlo a Francia, donde fue encarcelado en el fuerte del Haux en las montañas del Jura. Allí falleció el 7 de abril de 1803. Hoy en día, Toussaint Louverture es un símbolo de resistencia, de esperanza y de la lucha inquebrantable por la libertad. Es venerado como precursor de la emancipación de los esclavos en Saint-Domingue y como uno de los padres fundadores de Haití. En el panteón de los héroes nacionales haitianos se escucha el eco que trasciende el tiempo de las palabras proféticas que les dijo a quienes lo traicionaron: al derrocarme, solo han cortado el tronco del árbol de la libertad de los negros, pero sus raíces, profundas y firmes, siguen vivas, listas para brotar y florecer en cada rincón donde la libertad sea una causa por la que luchar. Un viaje a la historia llega a ustedes gracias a Fundación Corripio, Indubeca, Banco BHD, Pinturas Tropical,